puede ser que de una plataforma digital donde todo tiene que quedar comprobado, avalado y disponible para ambas partes del proceso, donde cada documento eliminado tiene que ser eliminado bajo previa autorización de dos partes, pueda haber sencillamente desaparecido, se puede haber sencillamente esfumado. Mastandrea de que existían unos audios, unos WhatsApp, eso está dentro de la carpeta que está bien, me han referido en lo que nosotros tenemos como que trabajamos sobre estas evidencias de la doctora Loesio, que había tomado estas declaraciones. No nos manifiesta nada respecto a audios, tampoco se nos agregó ningún escrito en fiscalía, como diciendo de que había otras evidencias. Algo que hasta ahora no les comenté es que el padre de Adrián Mastandrea, Sergio, fue policía durante 30 años en el Uruguay y por ello está dotado de ciertos conocimientos y ciertas herramientas que la mayoría de nosotros no sería capaz de utilizar. Gracias a una buena persona dentro del Poder Judicial que colaboró con Sergio, Sergio fue capaz de recuperar todos aquellos documentos que habían sido eliminados del proceso judicial de forma fraudulenta. Hasta el día de hoy todavía, todos los fiscales involucrados en el caso y el presidente del gremio de fiscales, William Rosas, han sido denunciados y aún no han llamado a declarar a ninguno. Como digo, hoy han sido denunciados, pero en ese momento, cuando todo sucedió, todavía no había sucedido, porque el padre de Adrián, Sergio, decidió cambiar de abogado, y este nuevo abogado que en su momento había contratado no denunció ni la extorsión ni la desaparición de los documentos. ¿Quieren saber dónde estaban todos los documentos de la causa? En donde trabaja justamente el presidente del gremio de fiscales, William Rosas. Llega el primer día del juicio y en este momento a Adrián le recrimina a su abogado que no había presentado nada en favor de su causa. El abogado amenaza con abandonar la defensa de Adrián durante el juicio, con todo lo que esto conlleva. El juez, en lo primero en lo que interviene, es en decir que debe aplicarse la perspectiva de género sobre este caso. El perito psicólogo dice sobre Adrián que él no asume el hecho delictivo y que le echa la culpa a la víctima. Acá, partiendo de la base de que tiene un delito que asumir cuando todavía está siendo juzgado para saber si lo cometió o no. Por supuesto que el acusado va a defender su inocencia y de hecho es un derecho de los acusados no declarar contra sí mismos. Curiosamente, el médico forense, en la única revisación que se pudo hacer a la mujer, solo encuentra un grado 6 anal y afirma que se puede corresponder con el sexo consentido. Puede causar la fisura anal, no sé si el grado 6 que dijo, posición 6, la que usted observó en este caso. Sí, entiendo la pregunta. Puede llegar, sí. ¿Se acuerdan de la única testigo, aquella vecina que llamó al 911 en el primer momento y que luego fue llamada a declarar como testigo por parte de la defensa de la mujer, de la denunciante, de Juana? ¿Se acuerdan que esa testigo fue llamada a declarar por parte de las dos fiscales, Lovesio y Alfaro, antes de que Lovesio renunciara? Pues en este momento, la propia testigo, también en otra declaración, confiesa lisa y llanamente que fue preparada por la fiscal y su asistente para declarar en contra de Adrián Mastandrea, para que declare cosas que ella no presenció y que incluso que declare que Adrián estaba armado cuando no lo estaba. Me empuñaron un cuchillo cuando me dijeron, entonces... ¿Quién lo agarró con el arma, muchacho? ¿Quién lo vino con el arma? Porque yo mañana puedo decir que alguien me quiso matar porque me peleé con esa persona. Hay muchas cosas que no me cierran, por eso yo no quería testificar, porque hay muchísimas cosas que quedaron en el tintero, que cuando yo quise decir que dudaba no me dejaron. Me dijeron que yo no podía dudar de lo que había visto. ¿Qué pasa si les digo que el juez, en su resolución final, omitió absolutamente esta declaración de la testigo? En otro proceso penal paralelo, porque esto es muy complicado de explicar y por eso estoy mezclando los datos, para que quede en una línea cronológica más lógica y sea más fácil de comprender, la denunciante, su marido y su abogada son citados a declarar en calidad de investigados por un hecho de corrupción. A todo esto hago un pequeño disclaimer, no sé yo si corrupción es justamente el nombre de la tipificación penal por lo cual se los está investigando, pero sí que fue por un hecho corrupto. En este otro proceso penal donde ellos son investigados y que a todo esto, como detalle aparte, resulta que en los documentos judiciales y en las plataformas que utilizan para este tipo de gestión, de este tipo de denuncias, resulta
que la denunciante y su marido no aparecían en calidad de investigados, sino en calidad de testigos. Otra irregularidad que se terminó excusando en un error y que por suerte ya está corregido. En esta declaración, en la que la denunciante, su marido y la abogada se presentan como investigados, se les pide acceder a sus conversaciones de WhatsApp entre ellos. Y de esas conversaciones de WhatsApp entre ellos se desprende el siguiente audio donde se confiesa la intención de repartir el dinero, los $18.000 que le estaban pidiendo a Adrián Mastandrea, entre la abogada y el marido de la denunciante. Claro, había sido engañado y él era el que se tenía que llevar la recompensa. Si la familia llega a tener el dinero, me avisa y bueno, y quedamos en que él me avisaba y estábamos en contacto. Claro, es lo que sea. Ignorando todas las irregularidades en este caso, desde la extorsión por $18.000 que pudo ser constatada, pasando por la alegación de más de 10 testigos que podía presentar la familia Mastandrea en favor de Adrián, contando con una grabación de la única testigo presentada por la denunciante, que es la vecina que llama 911, reconociendo que fue preparada por la fiscal para declarar en contra de Adrián Mastandrea y que incluso se le había obligado a declarar que él estaba armado cuando él no lo estaba, con una renuncia de una fiscal donde en su carta de renuncia indica que está viendo un inocente en prisión y que la denunciante y la defensa de la denunciante tenían que ser investigados por un hecho de corrupción. Cuando en el video de la única cámara de seguridad que había en todo este tramo, se puede ver todo lo contrario a lo que la denunciante implica en su declaración, algo muy parecido a lo que sucede en el caso Palermo, donde las cámaras de seguridad muestran una realidad, pero las palabras de los denunciantes dicen otra, y se termina confiando antes en la palabra que en lo que aparece en una cámara de seguridad. Y por sobre todas las cosas, con la misteriosa desaparición de un montón de documentos que probaban la inocencia de Adrián y la corrupción de estas personas, Adrián fue condenado. Evidentemente, pidieron la casación, y los ministros de la casación, es decir, de la apelación, dicen que el señor de la bicicleta se había parado porque ella le hizo señas. Volvamos a ver el video. ¿El ciclista se detiene porque ella le hace señas? Veamos. Después de lo claro que es todo esto, y recuerden que estoy haciendo un muy grosso resumen porque la causa es muy larga, en casación finalmente se lo condena. Otra vez, es decir, condena en segunda instancia. Hay otro detalle, otro no menor, que hasta ahora no les conté porque no era relevante para entender por qué Adrián había sido condenado. Pero durante toda la investigación, antes incluso de que la fiscal Lovesio, que es una conocida feminista de Uruguay, la propia fiscal Lovesio llama a la novia de Adrián en ese entonces a declarar. Cuando comienza todo el proceso, estaba embarazada de Adrián. Se la llevan a un lugar apartado la fiscal Lovesio y la psicóloga de la unidad de víctimas del Poder Judicial. Ahí, estas dos mujeres le ofrecen a la novia de Adrián abortar el bebé para que no tenga al hijo de un violador. Yo después de declarar, la doctora me dijo que si yo estaba consciente del embarazo, yo le dije que sí, y ella me dijo que si yo pensaba tener un hijo de un violador. A lo que yo me puse a llorar, me sacan y me llevan a un cuarto que hay una psicóloga y ahí la psicóloga me empezó a decir que si yo caía, ella me podía ayudar para que yo ayudara. Yo le digo que no le ayudaba porque yo creía en la inocencia de él y que él es inocente.